Abramos en oración. Padre, es un gozo reunirnos en este lugar con personas con la misma fe. Recuerdo a mi madre al crecer, dijo, Tom, somos un pueblo peculiar y cuando más crecemos, más se divide la cultura y más sabemos quiénes somos y el valor y el beneficio de reunirnos con personas de la misma fe, que nos unimos como uno en el Espíritu, unidos por el amor de Jesús. Entonces pido esta mañana que al estudiar tu palabra, al mirar el Domingo de Palmas, que por tu Espíritu Santo esto se avive en nosotros, que sea real para nosotros, que descubramos nuevamente en ese día experimentando lo que experimentaron los discípulos. Y Señor, para que pueda agregar a nuestro enriquecimiento de esta semana, que va a el Domingo de Resurrección. Pedimos por el Ministerio de Niños al lado, en el segundo y tercer servicio. Esos niños que cuando oigan de Jesús, que los ama tanto, y que quisiste morir por ellos, que ellos al conocerte y servirte sean felices. Y pedimos en el nombre de Cristo y todo el pueblo dijo amén. Estamos tan felices que estén aquí. Si necesitan una Biblia, levante la mano y podemos darles. Hay ciertas historias de Evangelio. Era Domingo de Ramos, pero debido a un dolor de garganta, Johnny de 5 años se quedó en casa con una niñera. Cuando regresó la familia, ellos traían hojas de palma. Y Johnny preguntó a sus padres para qué eran. Las personas lo sostenían sobre la cabeza de Jesús al pasar, le dijo su padre. No te digo, replicó Johnny, el único domingo que no voy y él aparece. En realidad, si Johnny sabía un poco mejor, Jesús está todos los domingos y está aquí hoy con nosotros. Y dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos, Él cuando está en medio está en medio de nosotros. Entonces, cuando nos unimos con Jesús en la mañana, nuestro enfoque es sobre la Semana de Pasión y en particular el Domingo de Palmas. El objetivo, la meta es doble. Uno es preparar el corazón para el Viernes Santo y el servicio del Viernes Santo y el servicio del Domingo de Pascua. Y segundo, tratar de ponernos dentro de la mente de los discípulos al pasar por estos eventos. Tenemos el beneficio de conocer de antemano qué se llevó a cabo al final de la semana, la gozosa y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los seguidores de Jesús, al pasar esta semana, se ponía más y más oscura. Sabemos que la muerte no pudo sostenerlo, pero recuerda que los discípulos lo vieron. Vieron a la muerte atraparlo y vieron la tumba sujetarlo, por lo menos hasta el viernes o sábado. Entonces tratemos de ver la Semana de Pasión a través de los ojos de sus discípulos aterrorizados hoy y luego el viernes y el siguiente domingo en la mañana, en particular a través de los ojos de los discípulos. La Semana de la Pasión comienza con Jesús y su discípulo viajando de Jericó a Jerusalén, lo cual era un arduo, difícil y peligroso viaje de 15 millas. Pon el cuadro, este es Jericó y ese es el viaje de 15 millas a Jerusalén. Aquí el cuadro. Así se ve la topografía de ese viaje. Era por un desierto, el mismo camino que el samaritano rescató al hombre que fue atacado por bandidos. Y en Lucas 19 encontramos esto. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino. Es interesante que Zaqueo era uno de los últimos a quien Jesús ministró. Y luego en el capítulo dice esto. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos.
Y puedes saber que los discípulos estaban reanimados. Jesús estaba en camino a Jerusalén con una multitud grande que le seguía. Mateo 20, 29 dice esto. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Entonces vean este cuadro, los discípulos adelante, atrás la multitud. Y los discípulos hablando de finalmente llegar a Jerusalén, Jesús iba a tomar su trono y ellos iban a recibir su reconocimiento. Imagínate este cuadro. Jesús al frente, delante de los discípulos, y una gran multitud, dice la Biblia, una gran multitud que le seguía. ¿Y qué pensaban los discípulos? Están pensando, Jesús va a Jerusalén para la Pascua, que veremos más adelante, que es muy significativo, para finalmente anunciar que es el Mesías, y nosotros los 12 recibiremos nuestro puesto y el poder que nos prometió. Lucas 22, 28 dice esto. Aquí donde prometió esto. Ustedes, le dice a los 12, han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en el reino y se sentarán sobre el trono y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por fin, piensan. Y no piense que no estaban obsesionados con esta prometida posición y poder. Mateo 19 dice, Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos en cambio? Por 3 años. Eso es lo que estaba en su mente. Hemos abandonado todo por ustedes. ¿Qué vamos a sacar nosotros? Por fin ellos recibirán lo que se merecían por su servicio al ex carpintero, que pronto se convertiría en rey. Y volviendo al camino de Jericó, veamos este cuadro. Esta es la parte antigua del camino a Jericó. Ahora hay un camino de 4 carriles que se va en carro. Imagínense una multitud grande siguiéndole. Era una fila muy larga, una multitud grande. Y después el próximo cuadro es Betania, donde iban. Esta gran multitud se va de Jericó, viajando el camino de 15 millas, y finalmente llegan a Betania, que estaba a 2 millas de Jerusalén. Entonces, imagínate una multitud grande. Jesús, sus discípulos y la multitud. Y después el sábado antes del Domingo de Palmas leemos esto. Juan capítulo 12. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y le secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariotes, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, este perfume valía un salario de 1 año. Hubiera sido mejor venderlo y darle el dinero a los pobres. Este es el sábado antes del Domingo de Ramos para nosotros y Jesús estaba en casa de Lázaro, quien había muerto y vuelto a la vida. Recuerden, Jesús le dijo, ven, sal, Lázaro. Y sus 2 hermanas, María y Marta, estaban ahí, la misma Marta que le había dicho a su María perezosa, Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Esa misma hermana floja, María, que solo se sentaba a los pies de Jesús, ahora estaba inspirada para hacer algo grande, algo loco, algo radical, algo tan extravagante que se burlarían de ella por hacerlo. Rompe una botella de un perfume muy caro y lo derrama en la cabeza de Jesús. En el tiempo de Jesús, el agua era muy escasa. Nosotros no apreciamos lo valioso que es el agua en el Medio Oriente por lo que tenemos aquí en Pensilvania Central. Pero era escasa en esa tierra y todavía es, y las personas no se bañaban mucho.
y además tenían muy pocos cambios de ropa y en el verano hacía mucho calor. ¿Entienden el cuadro? Entonces todos, hombres y mujeres, usaban perfume y mucho perfume como en consideración de otros y quizás consideración a ellos mismos también. Y el perfume, como era tan básico para ellos, un producto muy solicitado, como es para la gente de nuestra época invertir su dinero extra en comprar monedas de plata o oro, la gente de la época de Jesús invertía su dinero exceso en perfumes preciosos, guardándolos en botellas de alabastro, que no tenían, eran de piedra tallada estas botellas. Encontramos esto en Mateo 26:7. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y María obviamente había invertido su pensión en perfumes a futuro. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que este perfume tenía el valor de 300 denarios, siendo un denario igual al pago de un día de trabajo. Era el salario de 300 años, de todo un año. Y comparamos al día de hoy, porque el salario de un año es de un año. El sueldo promedio en Estados Unidos es de $43,000. Entonces, en el contexto de hoy, María derramó un perfume valiendo $43,000 sobre la cabeza de Jesús. Y dice que ella secó los pies de Jesús con su cabello. ¿Por qué? Porque había echado perfume en su cabeza, porque ella limpiaba los pies con su cabello. Yo me imagino que había tanto volumen de perfume que se derramó por sus ropas hasta sus pies. ¡Qué regalo tan extravagante! Y el cuadro de María secándole sus pies con sus cabellos, que en esa cultura eso era arriesgado. Y tanto Judas como los discípulos la criticaron a María por su regalo derrochador, excesivo, exorbitante y desmesurado. Pero Jesús defendió su extravagancia, ese amor extravagante. Mateo 26:9. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Y después, 2 versículos después, dice en el 13, Jesús dice: les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y es así, ahora. Se está recordando. Y también hablamos de eso. Cuando te imaginas a los discípulos con Jesús en su última semana en la tierra, añade en tu mente el olor al perfume valioso de $43,000 que mojó su largo cabello, su barba y ropa. Mantén ese olor en el último, quizás en el aposento alto, en el huerto, en el juicio, en la golpiza y cuando colgaba en la cruz, cuando fue enterrado en la tumba. Esa fuerte, dulce, fuerte aroma de $43,000 de valor. Todo esto sucedió el sábado. El día siguiente era Domingo de Palmas, el día que celebramos hoy. Juan 12:12 nos cuenta esto. Al día siguiente, el Domingo de Palmas, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo gritando: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Jesús, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y los resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído
de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, y esto es profundo, se dijeron los fariseos unos a otros, ya no hay nada que podemos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. No podemos hacer nada, todos van tras él. En la porción de Domingo de Palmas, antes de leer mi Biblia, al comenzar a leer mi Biblia, siempre supuse que el Domingo de Palmas, en el 33 después de Cristo, era el primer Domingo de Palmas jamás celebrado y que muchos más iban a venir, pero no lo fue. Me preguntaba dónde la gente había conseguido las hojas de palmas, porque Jesús, cuando entró montado en un burro, probablemente no habría durado más de 5 minutos una vez en Jerusalén. Entra y pasa a la gente. Pero tomaría más de 5 minutos subir a una palmera, porque teniendo en cuenta que las hojas de palma están en la parte superior del árbol, y ponerlos en mano para batirlos delante de Jesús. ¿Cómo podrían haber hecho esto? ¿Por qué es así? Bueno, es porque los sumos sacerdotes, cada año, en el 10º día de Nisan, lo cual es exactamente 5 días antes de la Pascua, y este año caía en un sábado, salían de la ciudad de Jerusalén por la puerta norte de la ciudad, la puerta de Damasco. Aquí vemos el cuadro. Esta es la puerta de Damasco en el día de hoy. Otro cuadro es una pintura de la puerta de Damasco, y esta es la puerta de Damasco. Quizás poco tiempo después de tener cámaras, pero es la puerta del norte. El sumo sacerdote pasaba por la puerta de la ciudad, la puerta de Damasco, yendo por los campos donde pastaban las ovejas al norte de la ciudad, para poder cuidadosamente buscar y seleccionar el cordero perfecto y sin mancha de la Pascua. Una vez seleccionado el cordero, volvería nuevamente a la ciudad por la puerta de Damasco. Y cuando el sumo sacerdote entraba a la ciudad, los sacerdotes alinearían las calles de cada lado, sosteniendo palmas en sus manos, batiéndolas, y la gente desbordaría la calle con palmas en sus manos, todos gritando uno de los salmos de asentimiento, que eran salmos seleccionados que cantaban los viajantes a Jerusalén para celebrar los días santos. Y en la Pascua especialmente cantaban Salmo 118, 25. Dice esto: Te rogamos, Señor, por favor, danos, sálvanos, te rogamos, por favor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. Y en la Reina Valera dice: Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, mándanos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te bendecimos en la casa del Señor. Te rogamos, Señor, sálvanos, te rogamos. Esta palabra en el Nuevo Testamento se traduce como Hosana, Hosana, bendito en el nombre del Señor. Y en hebreo la palabra es yashar, y quiere decir ser rescatado, liberado. Y cuando los judíos hacían esto todos los años, recuerden, la ciudad de Jerusalén fue repleto de viajeros durante la Pascua, y bajo la ocupación romana, escuchen bien, lo que batían las ramas era una sutil declaración de rebelión contra la ocupación romana, especialmente las hojas de palmas. ¿Por qué? Porque las palmas eran un símbolo de victoria militar y triunfo. El filósofo romano Cícero, que murió en el 43 a.C., una vez llamó a un famoso guerrero hombre de muchas palmas. Y las tropas adicionales de soldados que cuidaban a Jerusalén cuando la turba batía las palmas habrían estado muy conscientes de lo que estos judíos rebeldes tenían en mente. Pero yo creo que los soldados romanos habrían reído cuando el cordero era traído a la ciudad, siendo el centro de su alabanza y puesta la esperanza de salvación en ese cordero. Sálvanos ahora. Lo que subía ese tenor de fervor era el hecho de que los judíos creían que el Mesías sería un tipo de Moisés
y que Él libraría a los judíos la misma noche como su primera liberación de Egipto, la noche de Pascua. Entonces el corazón de los judíos latía más fuerte cada semana de Pascua, lleno de esperanza de que este sería el año, la Pascua, que el Mesías vendría a liberar a los judíos de la esclavitud bajo la tiranía de los romanos, como Moisés liberó a sus ancestros de la esclavitud de los egipcios. Esto explica por qué Jerusalén estaba completamente inundada de judíos durante la Pascua. Ellos no querían perderse de ver a su Mesías, de liberarlos de los romanos cada año. ¿Cuán inundada estaba Jerusalén con la visita de judíos durante la Pascua? Josefo, el historiador de confianza, escribe que había 256.500 corderos sacrificados en Jerusalén durante una Pascua en particular. 256.500 corderos. Cuando lo multiplicas por 10, que es el número más bajo de personas por ley que podían compartir un cordero, tienes 2.565.000 personas. 2.565.000 personas en Jerusalén durante la Pascua. Ahora, para comparar, la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Líbano tiene 24.000 personas. De Filadelfia, 1.5 millones. La Pascua era casi 2 veces la población de Filadelfia. Si puedes poner el otro cuadro. Esto te da una idea. Es 70, una población de 20.000 en ese tiempo, y puedes ver Jerusalén en el 63, después de Cristo, antes de la destrucción. Y más perspectiva en esto, Filadelfia tiene 90.000 acres, Jerusalén es 40 acres. 40.000 acres para 1.5 millones, Jerusalén 40 acres, 2.5 millones. 40 acres versus 90.000 acres. Y todo esto subraya por qué Pilato estaba tan preocupado por estropear el juicio de Jesús, porque Jerusalén era como un barril de dinamita esperando explotar en la Pascua. Y si explotaba, bajo su gobierno, sabía ciertamente que se acababa su carrera, su profesión. Entonces, nuevamente, volviendo al batido de palmas, cuando el sumo sacerdote pasa por la ciudad con este cordero perfecto sin mancha en sus brazos, Jesús justo entra montado a la ciudad, el cordero perfecto sin mancha, y al pasar Jesús encuentra a estos sacerdotes y esta multitud con palmas en las manos, todos ya clamando, Hosana, Hosana, ven, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me encanta ese escenario, me encantan los sacerdotes que odian a Jesús, que están en esa fila con sus palmas y están batiendo y diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Jesús pasa. Piensa cómo eso los habría estorbado. ¿Y por qué el sumo sacerdote tiene que escoger un cordero una semana por adelantado en la Pascua y estar domingo a viernes en la noche? Porque en los próximos 4 días había un largo y detallado proceso de examinar el cordero en el monte del templo para asegurarse de que de hecho era libre y perfecto y libre de fallas. ¿Y sabes dónde pasó Jesús los siguientes 4 días? También los pasó en el monte del templo, siendo cuestionado y examinado por los sacerdotes, y de igual manera, al final, no se encontró falla en él. Estos 2 corderos sin mancha, los 2 fueron examinados, y los 2 intachables y dignos de morir por los pecados de la gente. ¿Y cómo cerró Jesús su domingo de palmas? Creando un alboroto.
Mateo 21:10 dice, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, ese Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y comenzó a echar todo lo que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron estos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Me encanta eso. A los líderes religiosos, no han leído las Escrituras. Era su vida. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Entonces, después del Domingo de Palmas, va al templo y va a Betania a quedarse la noche. Y entonces, durante los siguientes 4 días, Jesús da sus enseñanzas finales a la gente en el templo. Voy a volver un poco al destruir. Tengo un poco de tiempo. Caifás era el sumo sacerdote. Él recibía un porcentaje de lo que vendía en el templo. Entonces la gente traía sus corderos para ser sacrificado. Recuerda, 256,000 corderos se traían en la Pascua. Y antes de sacrificar el cordero, los sacerdotes en el monte del templo tenían que examinarlo y ver que sean intachables. Y saben, ellos tenían sus propios corderos para vender. Por si acaso, el cordero de la persona no era intachable. Y saben lo que encontraban los cuidadores del templo, que ninguna ovejita era sin mancha, todos lo rechazaban, entonces tenían que comprar los corderitos de ellos y se vendían a 3 veces el precio. Y Caifás recibía una parte de eso. Además, había cambistas, porque cuando tú pagabas el impuesto de templo, podías hacerlo solo en ciclos de plata. Entonces venían de otras partes del país con distintas monedas, pero tenían que convertir ese dinero a ciclos. Y en el monte del templo había un 30% de impuesto que se cobraba en eso. Y eso iba a los sacerdotes. Entonces, ven por qué Jesús dice, ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces, durante los próximos 4 días, Jesús da sus enseñanzas finales a la gente en el templo. Mateo 21:18. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Y verso 23 dice esto. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad hace todas esas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Y en el Evangelio de Mateo, él dedica los siguientes 5 capítulos a las enseñanzas de Jesús en el monte del templo, lo cual se llevó a cabo de lunes a jueves. Y es el trasfondo del Domingo de Palmas. Antes de ver la aplicación para nosotros, hablemos de lo que nosotros podemos hacer para preparar nuestro corazón para el domingo que viene, para el Domingo de Pascua. 1, yo podría sugerir que ustedes como familia hagan la lectura sugerida para esta semana. Hay versículos para cada día de esta semana. Y yo sugiero que lo hagan eso. Léanlo, preparen su corazón para el Domingo de Pascua. 2, trata de pensar en la mentalidad de los diferentes jugadores en este drama que se despliega ante nosotros. Como ejemplo, considera la mente de los líderes religiosos. Juan 12. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. De nuevo, en la mente de los líderes religiosos, los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren,
todo el mundo se va tras él. Este es el comentario más negativo de ellos, perdiendo su guerra con él. Ellos pensaban que ya se le había acabado todo, pero ellos tenían un plan. Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿No saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Y aquí estaba su plan de matarlo. ¿Y qué de los discípulos? ¿Cuál era su pensamiento? Ellos estaban listos para sentarse en sus tronos de honor y prestigio. Y, de hecho, están discutiendo aún en este último momento, en el aposento alto, acerca de sus rangos en ese reino. Lucas 22, 24, en el aposento alto. Aquí había una discusión. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. ¿Pueden imaginarse cómo eso había roto el corazón de Jesús en esta noche final, cuando su alma está desesperada, angustiada? 3 años con ellos. No he venido a servir, sino a ser servido, sino servir y dar mi vida en rescate por muchos. 3 años. Y la noche que lo niegan, están discutiendo quién va a ser más importante. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? 3 años, después de 3 años. Estoy angustiado y ustedes están discutiendo quién es mejor, más importante. ¿No han aprendido nada? ¿Y cómo estaba la mente de Jesús? ¿Qué pensaba él? Se habla de esto y voy a darles mi opinión. Dios está fuera del tiempo. Jesús es Dios. Jesús está fuera del tiempo. Y personalmente creo que Él estaba sabiendo lo que iba a sufrir, no solo en la cruz, sino lo que sufriría por tus pecados y los míos. Y esa última semana, al seguir adelante hacia Jerusalén, dándose su voluntad, ¿cómo puedes sacar eso de tu mente si sabías que eso se iba a cumplir en días o más? Mateo 26, 37 dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse, y les dijo, y esto no es exagerado: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces, ¿cómo se aplica la lección hoy a mí? Si hubieras estado en Jerusalén y hubieras observado todas las milagrosas sanidades de Jesús y los eventos que hablamos esta mañana, ¿hubieras creído? ¿Hubieras creído? La mayoría no creyó. Juan 12:37 dice esto: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Escuchen, si eres tú esta mañana, si todavía no has creído, déjame leerte lo que Jesús le dijo a las multitudes en el monte del templo durante su última semana. Juan 12:31. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y verso 36, y vamos a cerrar con esto: pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de luz
Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Pon tu confianza en la luz mientras haya todavía luz. Cree en la luz mientras todavía haya tiempo. Tú no sabes cuándo el fin de tus días será. Todos pensamos que vamos a vivir la edad de nuestros padres, así pensamos. Pero no hay garantía. Y si tú todavía no has puesto tu fe en Cristo, si todavía no has creído, qué maravilloso domingo sería si vienes a la fe en Cristo. Y lo que quiero hacer esta mañana, voy a pedir que todos se pongan de pie, mover la sangre un poquito, la circulación. Y vamos a hacer una oración para recibir a Cristo en voz alta. Si tú quieres hacer esta oración, te animo a que lo hagas. Si sientes que el Señor te llama a creer, simplemente cree. Hay gente que dice, muchas veces lo he dicho, necesito entender mucho más antes de creer, pero no funciona así. Creemos y después viene el entendimiento. 1 Corintios dice que el velo de entendimiento solo se quita cuando creemos. Creemos y después el Espíritu Santo viene y luego Él revela la verdad a nosotros. Ahí es donde nuestra mente viene a la vida y entiende todas las verdades bíblicas. Está al otro lado del creer. Tienes que tomar el salto, si no, no vas a llegar ahí. No te vas a convencer antes de antemano, ahora sé. Pero tienes que tomar un salto de fe. Por eso se llama fe. Y si quieres hacer esta oración por primera vez, es maravilloso. Pero voy a pedir a todos los que han hecho esta oración también que lo hagan esta mañana, solo como confirmación. Tú fuiste salvo el día que lo oraste. Pero al orar de esto, yo creo que al entrar a la semana de la Pascua, sería bueno que si algunos de nosotros que hemos pasado este último año, que lo digamos como una oración de reafirmación. Repite conmigo, todos ustedes que quieren hacer esta oración, una oración de recompromiso. Padre Dios, te pido que me perdones por mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador personal y Señor, que me libere de mis pecados, que me haga perfecto a los ojos de Dios y me dé la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por amarme. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme. Y te doy las gracias también que puedo vivir en el poder de Cristo resucitado. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.